Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos amigos de Logic. Gracias por estar aquí de forma puntual nuevamente. Y bueno, hoy en viernes, como ya habíamos hecho de forma anterior, habíamos tenido algunas interacciones y hoy tenemos un gran caso, un gran tema. Lo vamos a ver de diferentes ópticas, de diferentes dimensiones y la verdad es que estoy muy contento porque nos van a acompañar dos grandes. Por un lado, mi socio y amigo Roberto Ibarra, y por otro, un gran amigo y una persona que admiramos mucho desde Logic, Juan Luis Conde. Bienvenido los dos. Juan Luis, bienvenido, amigo. No, muchas gracias. Un honor estar como siempre con ustedes, Robert, Richie. La verdad es que es un honor y un gusto. Juan Luis, cuéntanos un poquito, cómo te vas involucrando. A mí, la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerte personalmente y estos temas de la digitalización, del Internet, de esta nueva era y esta nueva forma de hacer negocios, del Internet de los datos, de los bits, es algo que a ti te apasiona mucho. Estudiaste en Berkeley, tu maestría, y estás en pleno Silicon Valley. Creo que pocas personas lo entienden también como tú. Cuéntanos qué significa todo esto y qué significa esta sesión que tenemos preparadas para los amigos y los amigos de Logic respecto a la tokenización a través de fideicomisos. Por supuesto, Ricardo, mira, creo que hay un, creo que esto ya no es noticia, ¿no? Para nadie. Y entonces a lo mejor muchas personas que están en la audiencia ya lo han vivido o lo están viviendo. La digitalización es algo ya muy real, ¿no? Ni siquiera es algo muy nuevo, es algo que ya está en el imaginario colectivo cotidiano. Hoy en día hacemos todos nuestros actos, o sea, todo lo que hacemos hoy en día es a través de tecnologías digitales. Y yo sí creo que hoy en día existen en la realidad, en el mundo en el que vivimos, existen dos realidades, ¿no? Una realidad de información en átomos y una realidad de información en bits. ¿No? Lo que tradicionalmente se llama el mundo real o lo que nos referimos como el mundo físico, ¿no? Que es todo lo que percibimos, todas las cosas que percibimos que están conformadas por átomos, que hasta hace poco tiempo pues era la única, digamos, realidad en la que percibíamos información. Y ahora hace 100 años más o menos que inventamos esta tecnología que son los famosos bits o los dígitos binarios, empezamos a representar, consumir, compartir información en un medio distinto que los átomos, que son pues los bits, ¿no? Y entonces ahora entramos a ver toda esta forma de cómo vamos a manipular y cómo vamos a transaccionar con información a través de medios digitales, lo cual tiene muchas ventajas sobre los átomos. Los átomos no se mueven a la velocidad de la luz, los bits sí, los átomos de alguna manera tienen ciertas restricciones en cuanto a fronteras y traslados, los bits no. Y esto pues ha detonado que haya pues, muchas pláticas interesantes desde la perspectiva jurídica y de la perspectiva ética, por supuesto. Pero hoy veremos algo muy interesante que es cómo intentar integrar estos dos mundos para tener lo mejor de ambos mundos en un contexto económico, monetizable y jurídicamente viable. O no, ¿verdad? ¿Quién sabe? Vamos a ver si sí o si no. Pero se me hace que esa es la gran importancia. O sea, entender cómo vamos a poder utilizar estas herramientas digitales para poder transaccionar con derechos reales sobre bienes que están representados en átomos. Debo de confesar que esta clase se hizo derivada de un TikTok y déjenme les explico. Estábamos el licenciado Roberto y un servidor, antes ¿cómo se llama? De irnos a dormir, somos muy aficionados de estar viendo, scrolleando hasta que nos dormimos y de pronto encontré algo y le dije, ay, se lo envié, ¿no? ¿Ya viste esto? Tokenización de un rancho. Tokenizaron las vacas de todo un rancho y las están vendiendo. Entonces de pronto es como, ¿cómo lo hicieron? A ver, vamos haciendo como la ingeniería inversa, porque pues evidentemente no era un rancho mexicano, era un rancho en Sudamérica, pero el tema nos pareció muy interesante. Les vamos a mandar con muchísimo gusto ese TikTok. A partir de esa conversación, de esa ida y vueltas de ideas, y con Juan Luis, que es un gran amigo y que sabemos que tiene toda la capacidad de dar esta charla, fue que desarrollamos la misma. Así que
de TikTok a la pantalla. Y De bueno, TikTok a la realidad mexicana, de TikTok a la realidad mexicana, porque eso creo que vale la pena mencionarlo, mi querido Conde, le decimos el licenciado Conde, no porque se vea como un conde, sino porque así se apellida, por supuesto, pero ambas son válidas. Esto es posible, plausible, factible, quizá la mayor dificultad que encontraríamos, porque estamos hablando de tokenización de derechos fideicomisarios a través de blockchain. Quizá el mayor problema sería, como en otros aspectos del fideicomiso, el encontrar un fiduciario que se lance, que se anime aquí en México, pero la ley está, la tecnología está, y ahora contigo aquí vamos a poner ahí afuera una propuesta, no es la única, pero una propuesta de know-how de tokenización de activos a través de fideicomiso. Correcto. perfecto. Correcto. Amigo, si me ayudas a presentar a nuestro querido amigo Juan Luis Conde para quien no lo conoce. Claro que sí, el maestro Juan Luis Conde es un jurista mexicano licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y LLM por UC Berkeley. Fundador de Novus Concilium, un despacho de abogados especializado en la asesoría y representación de empresas de tecnología. Panelista y conferencista en eventos nacionales e internacionales, escritor publicado en diversos blogs y revistas de derecho y negocios, ha sido nombrado como uno de los abogados digitales más disruptivos de México por la revista Foro Jurídico y como abogado experto por el ranking internacional Leaders League. Actualmente, estimado, resides en California también, justamente en la cuna y la matriz pues, de prácticamente todos estos proyectos de tecnología. Muy honrados de estar compartiendo pantalla y micrófono contigo. Muchas gracias. Es un honor. Bueno, Juan Luis, pues bienvenido seas, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy la dinámica es un poco diferente. Vamos a analizar dos casos. El primero de carácter inmobiliario, pero nos va a ayudar a poner contexto. Y el segundo, vamos a hablar del proyecto de las vacas, ¿va? Entonces, igual, Roberto, si quieres, adelante Claro. con el caso. Claro que sí. Vamos ahí. Rodrigo y Francisco son primos hermanos y mejores amigos desde la infancia por la relación tan estrecha entre sus madres. Ambos, con espíritu muy emprendedor, le piden a su abuelo que les venda uno de los terrenos que tiene potencial de desarrollo y don Armando, que les condiciona que se lo vende a un precio muy bajo, por debajo del mercado. El terreno vale 10 millones, él lo deja en 6 millones, con la condición de que lo desarrollen y lo incluyan a él en el proyecto, en la toma de decisiones, pues él es un desarrollador inmobiliario en retiro y quiere compartirles sus enseñanzas. Rodrigo y Francisco se organizan para tomar esta oportunidad, pero al contar solo con 4 de los 6 millones, se ponen de acuerdo para invitar otro socio que ponga los 2 millones restantes. Emilia es también nieta de don Armando, experta en finanzas y gran innovadora que al conocer el proyecto de sus primos, les propone entrar con la condición de que se desarrolle un proyecto de unidades de co-living para un pool de rentas, concepto moderno que permite colocar rentas muy económicas para ejecutivos y estudiantes y que por la zona donde se encuentra el terreno sería un proyecto ideal. Adicionalmente, Emilia les sugirió que la totalidad del proyecto se financiara a través del levantamiento de capital de múltiples inversores, que podrían ser sus propios amigos y familiares en forma de tickets bajos. Rodrigo y Francisco aceptan la propuesta y junto con Emilia deciden constituir una sociedad, Desarrolla Co-Living SADCB, en donde cada primo ostenta el 33% de las acciones y en donde como consejeros de la misma se nombran a los 3 primos y su abuelo don Armando. Emilia se dio a la tarea de estructurar junto con su abuelo un proyecto que contempló el terreno con valor de 10 millones y realizó una proyección del edificio y del proyecto como oportunidad de inversión completo con un valor total de 40 millones. Hasta esta etapa el proyecto de Co-Living avanzó rápidamente, sin embargo, las diferencias que estancaron el avance vinieron al momento de decidir cómo debían colocarse los tickets entre Friends and Family, pues don Armando insistía en que la sociedad solo debería desarrollar, pero que cada inversionista debía convertirse en copropietario del inmueble e insistía que en el pasado él había estructurado proyectos con reglamento de copropietarios y habían funcionado bien.
Por su parte, Francisco consideraba que el inmueble debía aportarse a una sociedad, a la sociedad que ya habían constituido, y que los inversores debían convertirse en accionistas y tener parte en las ganancias con esa calidad. Pero a don Armando no le convencía este esquema, porque sentía que dejarían de tener control y gobernanza y que además, en caso de cualquier conflicto, una demanda mercantil podría bloquear en un juicio por años cualquier decisión tomada en una asamblea o por el consejo. Rodrigo, a su vez, sugirió la creación de un fideicomiso que administrara el inmueble, pues este esquema podría mezclar la sociedad y el inmueble y crear un esquema donde no se perdiera el control del gobierno del proyecto, ni tener que crear reglas complicadas en los estatutos. Pero fue aquí Emilia quien levantó la mano y mostró que los inversionistas son amigos y familia cercana y difícilmente estarían dispuestos a invertir en un proyecto donde no se les dieran facultades de decisión, por lo menos sobre algunos aspectos del proyecto. Pues llegamos así, mi queridísimo Conde y Rich, a la primera pregunta que creo que para el curso de cripto puede ser básica, pero recordemos que tenemos también aquí especialistas, maestros fiduciarios, que no necesariamente tienen claro o presente el concepto de tokenizar. Querríamos empezar por ahí, licenciado Juan Luis. Cuando decimos o hablamos de tokenizar, particularmente relacionado a los criptoactivos y al blockchain, por favor, dinos exactamente de qué estamos hablando. Claro, fíjate que es un concepto muy interesante porque nos vamos a encontrar muchas definiciones sobre qué es realmente la tokenización. Y para efectos de esta charla, a mí me gustaría proponer una. Y esa definición que me gustaría proponer es que la tokenización en una cadena de bloques consiste en guardar, almacenar cierta información en una base de datos que funciona en una tecnología de bitácora descentralizada, como puede ser una cadena de bloques, ¿no? Con la expedición de, basándonos en ciertos protocolos, ciertos documentos o certificados que acreditan que la información se encuentra almacenada en esa base de datos. Entonces, tokenización básicamente, en pocas palabras, es almacenar información en una blockchain y emitir un documento o un certificado. Quizá la palabra certificado o documento no es la más afortunada para definirlo, pero creo que todavía estamos en periodo de definición. Pero un token es básicamente la representación de esa información, ¿no? Consultable y asequible, sin que tengamos que entrar a la totalidad de la base de datos. Si yo nada más quiero consultar cierta información que está almacenada ahí, puedo consultar nada más este documento, este token, y este token sirve como un certificado o un documento que acredita la información que está almacenada en esa base de datos con la veracidad suficiente para acreditar que esa es la verdad de la información almacenada, ¿no? Y en el contexto de lo que vamos a hablar, la tokenización de activos, por supuesto que no nos referimos a convertir bienes, muebles o inmuebles en átomos, convertirlos en bits y subirlos a una blockchain. Eso es imposible. No hay tecnología hoy en día que pueda hacer eso. A mí me encanta Star Trek. Y para la gente que le gusta Star Trek, seguro lo ha visto y se da cuenta cómo la gente en esta serie se puede teletransportar de un lugar a otro. Cómo sus cuerpos en átomos se convierten en bits y los mandan a través del espectro radioeléctrico a otro lugar, donde se vuelven a materializar en átomos y aparecen, ¿no? Hoy en día esto sigue siendo ciencia ficción. No tenemos esto. Cuando hablamos de tokenizar activos, a lo que nos estamos refiriendo es a tratar de meter derechos reales sobre bienes, muebles o inmuebles en un documento que esté representado en un bien digital o en un medio digital que específicamente es una base de datos a través de una tecnología de cadena de bloques. Entonces, esto es a lo que nos referimos por tokenizar y a esto nos referimos por tokenizar activos. Ahora, esencialmente, perdón, adelante, Rich. Sí, no. La pregunta sería, bueno, pues ¿cómo se estructura un proceso de tokenización de un activo? Es decir, ok, ya lo vamos entendiendo, es una representación,
como tal, las representaciones hemos tenido siempre en todas las formas, ¿no? Un billete representa valor, una acción representa un poder, un voto dentro de una sociedad o derecho sobre algo, y al final del día nos dan nuestro vale, que es la acción, y al final del día es una forma de token, ¿no? Es una, pues sí, es una representación. ¿Cómo le hago cuando estamos hablando de cripto, cuando estamos hablando de tokens, de activos digitales? ¿Cómo se estructura un proceso de tokenización de un activo, ya sea un bien mueble o un inmueble? Claro, mira, lo que sucede es que utilizamos ciertos protocolos, y por protocolos me refiero a una serie de reglas que nos dicen, es una receta de cómo crear este documento digital con la información que le tenemos que poner. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, los protocolos más famosos en el blockchain de Ethereum, es el protocolo ERC20, ¿no? Y que eso es para tokens fungibles, y ERC721, me parece, si no estoy equivocado, que es para tokens no fungibles. Y básicamente lo que nos dice, y si quieren después, si nos quieren seguir en redes sociales, compartiremos información para ir más a detalle, pero lo que nos dicen esta serie de protocolos, esta serie de reglas, es qué información tenemos que poner, cómo la tenemos que estructurar, cómo le tenemos que hacer para crear este documento o este soporte digital plenamente válido dentro de una cadena de bloques, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se estructura? Pues simple y sencillamente corremos el protocolo, programamos con base en ese protocolo, almacenamos la información y expedimos el tema, ¿no? Y suena algo muy complejo, ya hay hoy en día páginas de internet que nos permiten hacer esto con un par de clics, ¿no? Pero pues habrá cosas a lo mejor en la tokenización de activos en donde todavía necesitaremos el conocimiento de algún especialista, de algún programador, algún desarrollador, algún ingeniero que esté experto en estos procesos para que nos pueda hacer la creación del token, ¿no? O del documento, del certificado. Correcto. Para esta dinámica, lo que sigue, justamente la siguiente parte, les voy a pedir que me sigan un poquito en esta dinámica que va a ser un poco diferente a lo que hemos hecho en el pasado. E imaginémonos en este caso, justamente este caso, tenemos un activo que queremos compartir entre varias partes, ¿no? Me voy a ir súper atrás, súper básico, teoría 1.0. Vamos a partir desde la idea de que tenemos que compartir un activo entre varias personas. Y para eso hay varias recetas, ¿no? La primera y la más sencilla sería, la primera opción es, vamos siendo copropietarios, ¿no? Un bien en partes iguales. Pero cuando somos dueños en partes iguales, pensando en un bien inmueble, por ejemplo, pues, ¿qué problemáticas conlleva la copropiedad? Bueno, de entrada, y hemos preparado precisamente el esquema, ya lo tienen en su presentación, estamos por tenerlo en pantalla, pero de entrada la copropiedad sigue siendo regida por derechos reales. Los derechos reales tienen características que de algún modo y precisamente por su naturaleza los mantienen completamente vinculados a las cosas, y además, si hablamos de derechos reales sobre inmuebles, pues cuando forzosamente, por ejemplo, tenemos que pasar para su transmisión, para su enajenación, para poder dejar en garantía un bien inmueble con su derecho real asociado, pues tenemos que pasar por fedatarios. No es como que podemos simplemente escribir un código a nuestra computadora y entonces tener ya enajenado con todas las formalidades esos derechos reales. Como que es un primer nivel de derechos muy básico, muy apegado a la materialidad del mundo, y no nos permite de algún modo transaccionar. Sin embargo, ya desde este nivel, tú nos presentabas algunas opiniones respecto de que, aun en el nivel de solo derechos reales, sí de pronto hay alguna posibilidad de tokenizar. No será la más eficaz, definitivamente no es la que recomendaríamos, queremos llegar hasta el fideicomiso, pero ya en este primer nivel, tú presentabas una primera posibilidad de tokenizar con todas las limitaciones que ello representaría. Correcto, Robert. Y me gustaría mencionar esto muy rápido, ¿no? Bueno, primero que nada de lo que digamos aquí es asesoría legal, ¿no? Eso es importante decirlo. No vayan a decir es que Conde me dijo y, ¿no?
El segundo tema que me gustaría también puntualizar es que en el ecosistema, en la industria cripto, nos vamos a encontrar cierto tipo de banda que dice, ¿sabes qué? A la goma la ley. No la necesito. El código es ley. Eso de que el código es ley es un concepto creado por un abogado constitucionalista, Lawrence Lessig, que escribió acerca de esto en 1900, en los 90s, que tiene un libro que se llama Código, que les recomiendo mucho que lean. Pero la banda cripto ha tomado esta idea de Lawrence Lessig y le ha dado su propio giro. Y lo que dicen es, ¿sabes qué? El código es ley. Y lo que significa que el código es ley es que me vale gorro la legislación. A mí no me importa que el artículo tal del Código Civil establezca que derechos reales sobre bienes inmuebles superiores a tantas veces salario mínimo, bla, 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 bla. A mí me vale. Yo voy a agarrar, voy a codificar, voy a describir un bien inmueble en un token y lo voy a lanzar ahí. Entonces, imaginemos en el caso en el que nosotros nos ponemos de acuerdo y haciendo un acuerdo de palabra, decimos que vamos a tokenizar derechos de uso sobre una casa en la playa y de los cuales de tal mes a tal mes la voy a usar yo, de tal mes a tal mes la va a usar Ricardo, de tal mes a tal mes la va a usar Roberto, ¿no? De palabra. Estamos creando derechos reales sobre un bien inmueble. Técnicamente ese acuerdo, si no lo hacemos constar en escritura pública, es nulo. ¿Qué tipo de nulidad? Nulidad relativa. 25, 55, 25, 54 Código Civil Federal produce o permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos, hasta en tanto no se declare la nulidad por una autoridad judicial. A lo mejor, tanto Roberto como Ricardo, vamos a decir, ¿sabes qué? Para nada, no vamos a ir con una autoridad judicial y vamos a acordar aquí de palabra, medio alternativo de solución de controversias, el código. Si alguien tiene broncas de cuándo le tocaba a uno u otro, lo que diga el código es la sentencia, es el laudo, y a él nos vamos a remitir, ¿no? Técnicamente, si nada sale mal, podría ser posible tener un acto jurídico nulo que produce provisionalmente sus efectos, que no es lo óptimo definitivamente, pero mucha gente te diría de la banda cripto, me vale. ¿Por qué? Porque aquí está ya estructurado y si tienes problemas, que el sistema te diga. Entonces, la forma en la que yo veo es que, aunque se podría implementar, sería un acto nulo, produciría provisionalmente sus efectos y a la banda cripto le va a valer cacahuate. Lo que sucede aquí es, la pregunta que a mí me lleva es, ¿cómo hacemos que la respuesta, cómo hacemos para no dejarle la respuesta al sistema o a la máquina? Porque hasta donde yo sé, y en temas de, por ejemplo, machine learning o inteligencia artificial o automatización, una de las mejores prácticas éticas y jurídicas es que las decisiones siempre deben estar validadas por un ser humano. ¿Qué pasa cuando quiero yo como ser humano darle la oportunidad a otro ser humano, en este caso un juez, para que decida y que no sea el código el que decide, ¿no? Para ese caso, entonces sí necesito traer sí que sí la ley, porque la ley es una herramienta que nos va a ayudar a proteger las relaciones entre los seres humanos y que la va a aplicar un ser humano. Entonces podemos decir, podemos aplicar todo este tema, pero si queremos que exista una intervención de un ser humano que, digamos, haga un override o que eche para atrás lo que pueda decir el sistema, ¿no? Para que no haya de que no, pues el sistema lo dijo, a mí me vale, ¿no? Es que entonces es posible usar las herramientas jurídicas para hacerlo, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, si nosotros decimos, vamos a hablar de que somos copropietarios de un bien inmueble, vamos a hablar de que a lo mejor no somos copropietarios, pero vamos a compartir derechos de uso o derecho a los frutos. Estamos hablando de derechos reales, ¿no? Y es un bien inmueble, vamos a tener que enfrentar o vamos a tener que vencer el requisito del requisito de forma que existe como elemento de validez. Ahora, ¿qué pasa
si no estamos tokenizando inmuebles? ¿Qué pasa si estamos tokenizando muebles? ¿Podríamos hacerlo con muebles? Pues hasta donde yo te digo, sí. ¿Por qué? Porque no existe para muebles, salvo que se consideren inmuebles por destino, por uso, etcétera, como nos marca los propios códigos civiles de los distintos estados. Pero suponiendo que no caemos en este supuesto, ¿podríamos hacerlo así a través para bienes muebles o para derechos que estén asociados o que son considerados muebles, como por ejemplo derechos de autor? Pues desde mi punto de vista, sí podríamos. ¿El acto sería existente? Sí. ¿Sería válido? Pues sí. Salvo que no caigamos en otro, ¿no? A lo mejor si fue con violencia o si hubo un error, pues ahí ya sería nulo por otras razones, pero suponiendo que no hay, ¿sería válido correctamente? ¿Y sería perfecto? Pues sí, ¿no? Porque al final del día nuestro sistema jurídico contractual mexicano es consensual, ¿no? Los actos son consensuales, salvo que se requiera forma específica por la ley. Entonces, asumiendo que no se requiere ninguna forma específica, podríamos tener estos acuerdos existentes, en algunos casos nulos, pero que producen provisionalmente efectos, y en algunos otros casos válidos y perfectos, ¿no? Pero comentabas tú, Robert, que aunque pudieran existir, pues a lo mejor no es lo óptimo, ¿no? A lo mejor no es la mejor forma de echarnos la administración de derechos reales en común, ¿no? Porque como dices, estaríamos creando actos potencialmente nulos, o mejor, nulos de pleno derecho, aunque la nulidad sea relativa, queda muy expuesto la seguridad y la certeza jurídica. Si me permites poner un ejemplo real que ya ocurre y ocurrió en nuestro país, precisamente de estos actos nulos, donde es la computadora la que decide, 2 ejemplos. Cuando cualquier persona llega a una ventanilla de trámites del gobierno para pedir informes, esto es real, así sucedió. Disculpe, señorita, ¿me puede decir cuáles son los requisitos para una licencia municipal de A, B, C y D? Y te dan una lista de requisitos. 1, 2, 3 de ellos son totalmente irracionales. Le preguntamos, oye, ¿me puede decir dónde dice que efectivamente esos son los requisitos? Aquí. Voltea la pantalla de la computadora y dice la señorita, aquí la computadora me está diciendo que este y este son los requisitos. No, a ver, yo le pregunté en qué ley, en qué código, ¿dónde está el fundamento para decir que esos son los requisitos? Aquí en la computadora eso dice. Y muévela de ahí y no hay modo. Esto parece broma, pero ya sucedió gobiernos municipales pasados de la zona de Jalisco, donde el pago del impuesto predial completamente en línea, completamente electrónico, a partir del día 1 de retraso, en automático el sistema colocaba la multa máxima por impago de predial. Estamos hablando de una multa fiscal sin previa fundamentación, sin previa motivación, sin previa notificación, todas estas formalidades de ley, simplemente porque la computadora tenía una instrucción en código de al día 1 de vencimiento, en automático coloca multas, crea créditos fiscales sin intervención de ser humano. ¿Se puede? Se puede. Oye, pero nos estamos saltando olímpicamente la ley. Eso es lo que no queremos, Conde. Por eso queremos que nos sigas llevando de la mano hacia un nivel donde esta automatización del derecho sea legal. Quizá no en todos los rubros, pero en algunos sí. Por supuesto, y me encanta cómo lo pones, y yo aviento la idea porque se lo van a encontrar allá afuera, ¿eh? Muchas personas que están metidas en blockchain, que están metidas en cripto, incluso abogados, tienen esta corriente de pensamiento, la cual yo no suscribo, pero que pues está ahí y que a la hora de la argumentación y más en un curso de cripto, ¿no? Pues creo que es importante que se sepa que ahí está esa corriente, así como digamos la doctrina clásica de Japiotti, de Ripert, pues así ahora es la teoría del código, es ley, ¿no? Y creo que es importante mencionarla. Ahora, yo no la suscribo y mi argumento principal, como tú bien lo dices, Robert, es que el software lo dijo, no es ni debe ser nunca una respuesta que medie el uso de tecnología. Y te lo digo a un nivel un poco más arriba, ¿no? Hoy en día tienes los reglamentos o las recomendaciones de la Unión Europea para poder hacer legislación o reglas para el uso de inteligencia artificial o de aprendizaje automático o de software que ya se está empezando a utilizar día a día en la toma de decisiones. Una de las reglas es, ¿sabes qué?
siempre tiene que haber supervisión humana. Esa es una de las reglas. Hay varias, les puedo compartir información si les interesa, pero aquí el tema es nosotros, si no queremos dejarle la decisión a la máquina, vamos a tener que seguir este camino por el cual nos vamos a embarcar en esta presentación, porque necesitamos tener el fundamento o las herramientas legales, jurídicas, para hacer que esos acuerdos puedan ser defendidos o dirimidos, o que finalmente exista equidad o justicia fuera del software y fuera del código, ¿no? Entonces, ahí yo por eso les comento esta parte que creo que es importantísima. Se lo van a encontrar por ahí. ¿Vale la pena o no? ¿La ley es una herramienta que vale la pena o mejor la tiramos a la basura todos estos años que llevamos? Yo creo que no, pero que cada quien decida, ¿no? Para eso, todos somos libres de adoptar la corriente que mejor nos parezca y que mejor fundamente nuestro pensar, ¿no? Algo adicional que platicábamos en la preparación de esta clase es que la copropiedad trae reglas en sí mismas. Pensemos en el caso concreto de la copropiedad de un bien inmueble. Pues si Roberto, Conde y yo somos dueños del bien inmueble, somos copropietarios, pues a lo mejor el destino del bien inmueble es renta. Pero si yo me quiero quedar a vivir ahí, quiero ver cómo me van a sacar. Entonces, para efectos de algunas cuestiones, pues la copropiedad se queda limitada, ¿no? Entonces, digamos que la copropiedad no es la opción para este caso. Vamos a una segunda opción, que es que la propiedad se aporte a una sociedad y que todas las partes tengan acciones. Pero, ¿cuál sería la limitante de este caso? De que se aporte a una sociedad y que las acciones se repartan entre los socios. Creo que es importante hacer notar en esta parte que haces la aportación, ¿no? La aportación obviamente tendrá que estar en escritura pública si es un bien inmueble, cumplimos con el requisito, ¿no? Y ahora lo que sucede es que este bien forma parte del capital social de una persona moral, que es independiente a los accionistas, ¿no? Y los accionistas solamente, o sea, digamos que al decir que soy independiente me refiero también a que tienen patrimonios distintos y separados, ¿eh? Y los accionistas únicamente tienen ciertos títulos que les representan ciertos derechos, tanto económicos como corporativos, sobre las ganancias, utilidades, percepciones que obtenga la propia persona moral, ¿no? Podrías llegar al grado, si eres una SAPI, podrías regular con un acuerdo entre socios si es que esos títulos van a presentar derechos directos sobre el activo o no, pero al final del día tienes que hacer esta regulación en estatutos sociales que se convierte hasta cierto punto rígida, ¿no? O en estos acuerdos entre socios que se convierten a cierto punto muy rígido y que, pues a pesar de que lo puedes lograr, como que no suena que sea la mejor vía o la más natural o la más específica, toda vez que pues lo que estás buscando precisamente con una persona moral desde mi perspectiva es tener literalmente la separación de los patrimonios y de las personalidades y que tú solamente estés obligado al pago de tus aportaciones, ¿no? Que no se te pueda requerir aportación extra, ¿no? Sino que estás, y que pues así respondes de pérdidas de la sociedad en proporción a tu aportación. Al final del día, creo que te da las ventajas de que tienes ciertas limitantes corporativas, pero por otro lado, pues puede ser algún esquema muy restrictivo para la administración del inmueble. Los que realmente administran y operan serían en este caso el Consejo de Administración de una SAPI o los administradores, son los que efectivamente tienen el poder, los poderes, la representación legal de la sociedad, los que pueden realmente otorgar o no otorgar estos derechos. Pero bueno, eso es un poco mi perspectiva en este caso. Ahora, lo interesante, licenciado maestro Conde, es que pasamos de, por decirlo de algún modo, para efectos de este proceso de tokenización más eficaz y al mismo tiempo legal, pasamos de derechos reales, que serían los tales en una copropiedad, a una especie de derechos mixtos, que les decimos, tomando prestada también la doctrina italiana. ¿Por qué? Porque cuando pasamos o transmitimos bienes
al capital de una sociedad cuando los aportamos. Entonces ya la sociedad lo que emite son títulos accionarios para efectos de que las personas físicas ejerzan sus derechos y, como dijiste, con base en el contrato social. Pero ya estamos frente a títulos que tienen aparejados algunos derechos inmateriales: derecho de voto, derecho de gobernanza, derecho de toma de decisiones, derecho de agrupación y también derechos patrimoniales, que siguen siendo derechos que están asociados a un título físico. Es como una especie de medio camino entre derechos reales que existen sobre el título acción, pero ya también derechos intangibles asociados a derechos personales, como son los derechos corporativos o los derechos económico-patrimoniales. Tokenización a nivel de sociedad, tokenización a nivel de acciones o de partes sociales. Plausible, no plausible, ventajas y desventajas. Creo que la tokenización de acciones es mucho más factible y hasta mucho más interesante que la tokenización del activo en el primer caso de copropiedad. Porque, a ver, siguiendo la historia, aportamos el bien inmueble, ¿no?, a la sociedad. No lo vendemos porque entonces sí generamos ahí ciertas cargas, a lo mejor fiscales, tributarias por la enajenación, pero la aportación a capital a cambio de acciones, ahí no es ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta si yo aporto, ¿no?, y se aumenta el capital y recibo mis acciones. Pero es importante entender que las acciones no son un título de propiedad sobre el inmueble. El inmueble es propiedad de la sociedad, persona moral independiente, y el accionista tiene, por supuesto, este título que muy buenos derechos, como bien lo pone Robert. Y ahora la pregunta clave es, ¿puedo hacer acciones tokenizadas? ¿Puedo tokenizar los títulos accionarios? Pues me voy al artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y viene ahí una listita de cuál es la información que tiene que tener, pero no me dice que tenga que estar, ¿no?, en papel seguridad o no. No, yo todavía en Novus, en el despacho, todavía expedimos a veces acciones en papel seguridad muy bonitas, con la firma, ¿no? Pero pues no es como que sea un requisito indispensable que vengan en papel seguridad. Lo hacemos porque queremos que no haya falsificación de las acciones al ser títulos pues importantes y relevantes. ¿Podría yo utilizar otros medios para asegurar esto? ¿O podría plasmarla en otros medios que pudieran ser igualmente válidos, como en este caso documentos digitales? Pues probablemente sí. Podría generar a través del protocolo para hacer NFTs, acciones en un token, y que la persona que sea que tenga en su cartera la acción, pues es la persona que pues la va a poder enseñar, ¿no?, para entrar a la asamblea de accionistas, o a la hora del pago de dividendos va a poder acreditarse como que es el que tiene, mira, y con todo y sus cupones para que le paguen los dividendos y todo, si quieren, ¿no? Y ahí lo vamos descontando, y todo eso se va guardando en una base de datos, y todo eso, por supuesto, que pudiera llegar a estar representado en un token, ¿no? Entonces sí, efectivamente, nada más que sí entender que lo que estamos haciendo al momento de tokenizar una acción, estamos tokenizando un valor. No por tokenizarlo deja de ser un título valor, no por tokenizarlo ya nos liberamos de las obligaciones de la ley del mercado de valores. Si yo tokenizo una acción, no puedo hacer oferta pública a través de un exchange en Costa de Marfil, porque pues muy probablemente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues si no la hago en alguna de las excepciones del artículo 8 de la ley del mercado de valores, pues estoy haciendo y no cumplo con los requisitos de tener el registro en el Registro Nacional de Valores, de tener la autorización de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, podría estar cometiendo una actividad ilegal o hasta cierto punto delictiva. Entonces, no por el hecho de subirlo, de crear el valor en un token, pierde o deja de ser una acción. ¿Es factible? Sí es factible, pero entender que pues nada más estamos representando el título en otro tipo de papel seguridad, ¿no? Visto desde este punto de vista. Me encanta eso que comentaste, es un tema de la legalidad. Tú puedes tokenizarlas, pero hay de ti donde las pongas en un blockchain abierto y empiecen a circular, porque en ese momento estás incluso incurriendo en delito. Y el código lo aguanta. Antes decíamos el papel aguanta todo. Creo que vamos a trasladar ese aforismo a decir el código aguanta todo, ¿no? Pues me gustaría pensar que con las reformas al propio Código de Comercio recordemos que aquí al estar hablando de operaciones en Ley General de Sociedades Mercantiles, en algún momento vamos a llegar por supletoriedad al Código de Comercio.
Me gustaría a mí proponer la idea de que ya nuestro artículo 89 del Código de Comercio y en adelante, cuando se pasan ya desde el año 2000 las reformas en materia de comercio electrónico, reconoce documentos digitales firmados con firma electrónica con plena equivalencia y plena validez, igualita que como si fuera una firma autógrafa. Entonces, pues incluso hasta si yo le pongo ahí una firma digital, y a ver, dependiendo del protocolo, no estoy seguro si ERC 721 lo admita, pero si podemos poner changos, probablemente podremos poner firmas, ¿no? Entonces, si logro hacer ese tipo de cosas, pues al final del día estoy creando documentos. Lo único que está cambiando es el medio, pero ambos medios son plenamente legales. A veces a algunos fiduciarios, algunas instituciones fiduciarias, a veces, y con todo respeto lo digo, se nos empiezan a trabar un poquito cuando los sacamos de los átomos y los metemos a los bits. Pues es un papel igual, ¿no? Nada más que uno está representado de una forma y otro de otra. Pero creo que si lo vemos nada más como una representación de algo que siempre hemos hecho, nada más en otro medio, en vez de firmarlo con tinta azul, lo vamos a firmar con tinta verde, pues quizá creo que las leyes, desde mi punto de vista, y los invito a que no estén de acuerdo conmigo y que se arme debate, ¿no? Pero desde mi punto de vista, creo que podemos. Y lo que hemos hecho en Novus, porque sí hemos representado a mucha gente que intenta hacer este tipo de acciones, no solamente tokenizadas, sino también en temas digitales, lo que hemos hecho es, incluso hasta puedes incluir ciertas regulaciones específicas en los estatutos sociales. O sea, si realmente los notarios, que a veces no les encanta el tema, quieren hacerlo, puedes incluir una regulación específica al final del día, mientras no pactes nada en contra de la ley, pues el pacto tendría que ser válido, y los estatutos sociales pues sirven como un complemento muchas veces a lo que establece la propia legislación en materia de sociedades mercantiles, ¿no? Buenísimo. Correcto. Roberto, ¿no te gustaría añadir algo que ya nos haya hecho falta? Creo que vamos a llegar a algunas otras limitantes de la sociedad, pero pensando en que aun tokenizando, los temas de gobernanza no se solucionan como querríamos, porque de cualquier modo, para celebrar una asamblea, aunque pactemos determinadas reglas, ya estas asambleas tendrían que llevarse a cabo de modo electrónico, y aquí mismo en Logic, ya en por lo menos 2 foros anteriores, hemos puesto en la mesa de conversación, nunca ha sido de discusión, de conversación, como por lo menos estamos dentro de en un área gris en la legalidad o ilegalidad de las asambleas electrónicas de sociedades mercantiles en este momento. Luego, entonces, la tokenización de acciones nos da para un poco más que tokenización de derechos reales, pero nos sigue manteniendo atados a lo físico, a convocatorias y a asambleas que tienen que cumplir con determinadas formalidades, y que por supuesto se tienen que celebrar en el domicilio social y en físico, y eventualmente también, ¿por qué no?, protocolizar cuando la ley así lo indica. Entonces, todavía estamos a medio camino, vamos dando el siguiente salto, si les parece. Perfecto. La tercera opción sería, ¿qué pasa si la propiedad se aporta a un fideicomiso y hay una administración centralizada que vigile los fines instruidos? Y en este caso, la pregunta sería, ¿la tokenización en blockchain en un fideicomiso centralizado tiene sentido? Puede funcionar. De hecho, hasta creo que en requisitos incluso pasa algo bien chistoso, porque cuando tú aportas al fideicomiso, ¿no? O fideicomites el patrimonio, ¿no? Incluso de un bien inmueble, la institución fiduciaria, por instrucciones del comité técnico de los propios fideicomitentes o como esté pactado, puede emitir, por ejemplo, certificados de participación, que pueden ser certificados de participación inmobiliaria. Y los certificados de participación, como bien nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues son considerados como bienes muebles sin importar si, ¿cómo se llama? Amparan bienes inmuebles, ¿no? En cuyo caso, pues ya no, me explico, podrías hacer el argumento, como ya traíamos en copropiedad, que la tokenización no cumple requisitos de forma. Aquí, de alguna manera, le das la vuelta porque aportas, y dar la vuelta es una palabra que no me gusta, pero por lo menos lo estructuras de una manera, ¿no? Aportas la propiedad al fideicomiso, no fideicomites el patrimonio, una escritura pública, y luego emites
los certificados, que por ley también el acta de emisión tiene que estar en escritura pública. Entonces, haces esto, ¿no? En escritura pública. Aquí ya no solo habrá que negociar fuertemente con las instituciones fiduciarias, también con nuestros amigos notarios o corredores, ¿no? Con quienes pues siempre se entabla una muy buena y muy sana conversación y con mucha retroalimentación. Y al final del día, si todas las partes, bueno, están de acuerdo, yo creo que no habría ningún problema en representar los certificados de participación en un token, ¿no? Y ya representar los certificados de participación dependiendo del tipo de derechos que traigan esos certificados de participación, pues será interesante ejecutarlos por otro lado. Y me llama la atención el tema de las ventas secundarias, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo entro al pool de rentas, pero al final del día yo quiero deshacerme de mi derecho, lo quiero vender, se lo quiero pasar a un tercero, y generalmente pues tú regulas, ¿no? Cómo puede haber sesiones de derechos fideicomisarios dentro del fideicomiso y si tienen que estar aprobados por el comité técnico o no, cuántos votos, etcétera. Tú lo puedes diseñar de una manera como te sirva. Pero pues ya tokenizado, una vez que tengas las autorizaciones, pues venderlo o transmitir los certificados de participación pudiera ser más fácil. Ojo, los certificados de participación también son valores, por lo tanto tendríamos que remitirnos a la ley del mercado de valores y cumplir con toda la regulación de ofertas públicas u ofertas privadas para poder hacerlo, ¿no? No es nada más, ya lo tokenicé, vamos a lanzarlo en uno de estos exchanges y vamos a monetizar. Aguas, porque podrías estar cayendo o cometiendo actividades delictivas, ¿no? Como bien puntualizó el abogado colega Roberto. Ahora, llegamos a un punto, maestro, en el que ya, como dices, no le dimos la vuelta. Simplemente los derechos fideicomisarios no revisten formalidad alguna por Ministerio de Ley. Distinto sería que lo pactáramos en el contrato de fideicomiso. Pero aquí es donde viene la magia, donde ocurre la magia con el contrato de plastilina, con el contrato más dinámico, más versátil del derecho mexicano. Lejos de pactar una forma escrita que es el estándar, el estilo para cualquier obligación, es más, casi es una fórmula sacramental. Los contratos, este contrato no se podrá modificar sino por acuerdo escrito y por duplicado entre las partes, etcétera, etcétera. Ya ahora estamos frente a la redacción del contrato de fideicomiso donde se puede pactar de entrada una forma completamente virtual. ¿Estaríamos de acuerdo en ese sentido? Los certificados de participación, una vez aprobados y emitidos para su formalidad en escritura pública, únicamente podrán existir dentro de una blockchain específica bajo un smart contract de estas características y claro, habría entonces ya que conjuntar esa primera respuesta que nos diste, lo técnico, programación, con lo jurídico que le da contenido normativo y sustento a todo lo que va a ocurrir en el ámbito digital. ¿Lo ves ocurriendo? Por supuesto, sí, claro que sí. De hecho, en Novus, en el despacho, muchas veces colaboramos con colegas para poder proponer esas redacciones que tú comentas, ¿no? Hay veces que nos traen como asesores específicos en temas tecnológicos para decir, oye, ¿cómo le redacto para estar cumpliendo con la ley, para que le haga sentido al notario, para que le haga sentido al fiduciario? Y luego, pues vente por favor a la llamada, ¿no? Con el fiduciario para resolver dudas, porque luego les tienen muchas dudas y son dudas muy genuinas. Pero sí, de hecho sí. Y puedes trabajar así como creo que el ejemplo que tú pusiste, Roberto, es perfecto. Regulamos formalidad contractual. El acuerdo de voluntades puede generar, yo creo que no hay ningún tema que un acuerdo de voluntades, salvo que la ley lo restrinja, pero no tengo muy claro en qué casos lo restringiría, podría crear un requisito de formalidad. Entonces, el propio acuerdo de voluntades podría decir, ¿sabes qué? No tendrá valor alguno un certificado de participación que no esté emitido bajo el protocolo tal de tal cadena de bloques con tales requisitos, siempre y cuando cumplamos con la información que debe de contener por virtud de ley el certificado de participación, porque
Por ahí tenemos el artículo, no recuerdo cuál es, pero hay un artículo específico que nos regula qué debe de traer el tema de participación. Entonces sí podrías, y sí es muy recomendable que trabajes en esa redacción dentro del texto de fideicomiso para que también el fiduciario se lave las manos. Y el fiduciario, la institución fiduciaria puede decir, oye, yo lo analicé, es plenamente legal y pues estoy cumpliendo con las instrucciones que me dio el fideicomitente, ¿no? O sea, al final, o el comité técnico, o los propios fideicomisarios en su ejecución. Entonces creo que sí, por ahí va el tema, nada más es trabajar en esas redacciones, para lo cual necesitas un expertise. Todos los que están en este curso pues ya dieron el primer paso, ¿no? Para poder llegar a ese punto, necesitas tener ese expertise para saber cómo redactar en idioma de clausulado de fideicomiso una instrucción para usar un smart contract o unos tokens criptográficos en una cadena de bloques. Y podrás hasta ponerle el fiduciario, bajo la instrucción del comité técnico, deberá de contratar a tales proveedores con estos requisitos para que programen el smart contract y deberá asegurarse que el smart contract cumple A, B, C, D, E, F, G. Y si no lo cumplen, los documentos serán nulos y no se podrán ejercer derechos fideicomisarios hasta que no se emitan adecuadamente. ¿Podría suceder? Desde luego que sí. Y es que al final del día, y vamos a brincar en ese sentido, si hubiera un contrato inteligente, un smart contract, en el cual cuestiones de gobernanza, cuestiones que tuvieran que ver con algunos triggers, algunas ejecuciones que el propio código genera, o que si, por ejemplo, no pagaste tu cuota o no hiciste los pagos, pues que se ejecute de forma directa, pues digamos que el propio, ahí sí que el código es ley, ¿no? La arquitectura de ese código que está dentro de la estructura de un fideicomiso podría autoejecutar o podría generar todas las dinámicas requeridas para, pues ahora sí que la libre circulación de acciones dentro de la estructura. No sé si lo que estábamos diciendo o hablando empezó a complicarse demasiado y a lo mejor hay que dar un paso para atrás para explicar algo, pero igual me encantaría que contempláramos o pensáramos, Roberto y Conde, cuáles serían algunas estipulaciones que tendría que tener estructurada este código, este smart contract, y que por favor nos comentes qué es el oráculo y por qué es importante la vinculación de un smart contract con lo que se conoce como oráculo. Por favor, defínenos smart contract, oráculo y las previsiones que debemos de contemplar si este fuera el caso. Claro que sí. Cuando la gente habla de contratos inteligentes, a mí siempre me gusta definir que no son ni contratos ni inteligentes, ¿no? Pero así se llaman. Y lo que son básicamente son, como tú lo dijiste, Ricardo, ejecuciones automáticas de ciertas reglas, ¿no? Tú codificas una regla en un código, le dices, oye, si es A, debe ser B, ¿no? Si no paga, cobra. Si, por decir algo, un ejemplo muy claro en trazabilidad, a lo mejor de venta de mercancías. Si el camión, el tag del camión cruza por la puerta del parque industrial, liberas el pago automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Codificas esa regla y cuando detecta el lector del tag que el camión entró al parque industrial, avisa al sistema y el sistema automáticamente libera el pago. Y esa instrucción se le llama o puede ser considerada un contrato inteligente, un smart contract, ¿no? Es como se ejecutan estas acciones de manera automática. ¿Qué es un oráculo? Bueno, hay veces que el propio sistema no puede o no tiene forma de saber cuándo sucede un evento. En el ejemplo que pusimos del camión es muy fácil, ¿no? Porque el tag tiene un software que a la hora que lo lee puede comunicarse con otro software, con la blockchain y ejecutar el pago. Es algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa si hacemos este pacto?
yo les voy a dar a todos en esta clase, ojo, es hipotético, porque después van a decir oferta, aceptación, hubo contrato, abogado. No, es hipotético, pero imagínense que hipotéticamente yo les puedo decir, les voy a dar un Bitcoin a cada uno de ustedes si México gana el mundial, ¿no? Muy sencillo quizá para mí de no pagar, pero imagínate que el software, la blockchain, realmente es probable que no puedas saber si es que México gana o no el mundial. Va a haber gente, va a haber técnica que te va a decir, bueno, sí puede, podrías a lo mejor conectarlo con el sistema de la FIFA y cuando la FIFA publique en su página de internet quién fue el campeón, pues en ese momento verificas. Pero otra forma de hacerlo podría ser designando a una persona o a un ente o a un tercero confiable, al cual le vamos a llamar oráculo, para que le avise o para que dé la notificación al sistema de que cierto evento sucedió. Entonces, por ejemplo, podríamos designar a un notario público, a un corredor público como un oráculo, de decir, oye, a ver, pues tú, para empezar, pues ya tienes fe pública, entonces pues vamos a confiar en ti y pues ahí, ¿no? Te pido que si el día que se acabe el mundial, pues que hagas una certificación y que nos avises quién ganó o quién perdió y si México ganó el mundial o no. Y en ese momento, pues el oráculo, que en este caso sería este notario, o podría ser el sistema de la FIFA, es la persona que alimenta de información a la cadena de bloques para que pueda detonarse el smart contract. Y el tema de gobernanzas a través de estos contratos automatizados es muy interesante porque dependiendo de las reglas que yo quiera ejecutar, pues las puedo programar automáticamente para que sucedan automáticamente. Si tenemos la fundamentación en los documentos legales y bajamos esa documentación a una codificación que los refleje adecuadamente, pues podría ser interesante. Un caso así que se me ocurre es, oye, si no pagas los derechos fideicomisarios, en ese momento hago un clawback o recupero los tokens que acreditan esos derechos fideicomisarios, ¿no? O sea, te emito los tokens, tú tienes cierto tiempo para aportar al fideicomiso, ¿no? Como inversionista, 1 millón, 2 millones de pesos, y si en tal fecha no lo aportas, te retiro el token automáticamente. Ni siquiera tengo que ir con un juez para decir, oye, juez, te acredito que no me pagó, y por favor, juez, ordena que se regresen los certificados. Podría hacerlo automáticamente. A lo mejor si esta persona sí pagó, podrá ir con la autoridad correspondiente a decir, oye, ¿sabes qué? Si pagué, se invierte de alguna manera la carga procesal, llamémosle así, nada más para ser muy laxos, se invertiría de esa manera, lo cual hay un concepto que dicen por ahí que la posesión es 9/10 de la ley. No importa si eres el propietario o tienes el escrito, pues si tú tienes la posesión, pues disfrutas todos los derechos. Entonces, pues yo ya recuperé los certificados de participación inmobiliaria, no se están ejerciendo esos derechos, por lo tanto le corresponderá a la persona que afirma que sí pagó, ¿no? Probar, quizá ante una autoridad judicial competente, para que el juez ordene a la institución fiduciaria que se regrese o que se modifique de alguna manera el código. Y habrá que ser muy cuidadosos para implementarlo, porque el tema de blockchain o de la cadena de bloques es que es inmutable. Si tú escribes mal un codiguito y ya no puedes regresar el token o lo que sea, aguas, porque puede ser que llegues a unas situaciones donde ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se codifican este tipo de operaciones. Correcto. Voy a hacer una recapitulación, sobre todo por si alguien de pronto está un poquito perdido de dónde estamos parados. Voy a leer un par de comentarios que son bastante valiosos en el chat, porque gracias a los que participan y que nos ayudan con definiciones que complementan las propias. Volvemos al ejemplo inicial. Es un activo que se decide meter en un fideicomiso, pero a su vez el fideicomiso tiene que la forma de administración de ese fideicomiso, es decir, el fideicomiso está administrado y resguarda o tiene la posesión del bien, la titularidad del bien, pero la forma de administración de ese fideicomiso es a través de un smart contract que por un lado tokeniza, es decir, que por un lado
genera participaciones a cada uno de los socios y que esos tokens dan derechos económicos y de gobernanza. ¿Es así como lo entendimos? ¿O hay alguna Correcto. corrección? Sí, mira, para hacer un resumen, cuando lo hacemos en un fideicomiso, fideicomites patrimonio, ya sean bienes muebles o inmuebles, se emiten certificados de participación sobre esos bienes, y esos certificados de participación sujetan la regulación del fideicomiso, se plasman en un token, ¿no? que pues representa esos certificados. Y aquí, Roberto, no sé si te gustaría recoger, hay dudas bastante interesantes. Sí. En el chat. Vale la pena entrarle a todas. Sí, totalmente. Y quisiera empezar con esta recapitulación del entendimiento de la naturaleza jurídica de los derechos fideicomisarios que hace la maestra Alicia del Río, a quien hemos tenido en las ponencias del curso de fideicomisos. Ella quiere precisar, y me parece extraordinario, al tokenizar a través de derechos fideicomisarios, dice ella, lo que hacemos no es tokenizar los activos del fideicomiso, sino los derechos fideicomisarios. Sí, pero solo parcialmente. Quiero reflejar el por qué. Cuando tokenicemos a través de un fideicomiso, olvidémonos de la blockchain y de tokenizar. Cuando nosotros emitimos, creamos derechos fideicomisarios a través de un fideicomiso, esencialmente lo que estamos haciendo es crear toda una nueva serie de reglas que pueden ser exactamente idénticas a la del activo subyacente, tal es que podríamos aportar un inmueble y luego emitir derechos fideicomisarios que emularan al 100% las reglas de una copropiedad. O sea, sería una tontería, porque no lo hacemos para eso nos quedamos con la ley, pero podríamos hacerlo y reflejar la realidad de los derechos reales y convertirla en una realidad de derechos personales. Estamos transformando derechos reales en derechos personales con el mismo efecto. O podemos ampliar el universo de reglas para no saltarnos, sino transformar el modo como los derechos reales pueden ser administrados, enajenados, utilizados, puestos en garantía o inclusive disfrutados, transformados sin tocar el activo subyacente. El solo hecho de emitir derechos fideicomisarios es una especie, un modo de tokenizar para efectos de esta sesión. Y entonces damos el siguiente paso. Ahora sí, tokenizamos en blockchain esos derechos fideicomisarios, que no es otra cosa que programar en lenguaje de computadora dentro de una cadena de bloques el lenguaje jurídico que antes programaron maestros fiduciarios como la maestra Alicia y el maestro Conde en un contrato de fideicomiso. Cuando hablamos de tokenizar activos, podemos irnos desde lo muy básico, derechos reales subidos a blockchain, hasta una transformación que nos permita hacer muchas otras cosas que no podríamos hacer en el primer nivel. Y ojo, que si pareciera que estamos hablando de distintos niveles jurídicos, no es otra cosa que jugar con todos los tipos de derechos, derechos reales, derechos personales, derechos de crédito y luego derechos completamente consensuales o casi completamente consensuales como los del fideicomiso. Entonces, así es como hay que entenderlos. Por derechos fideicomisarios, pregunta Fernando, y creo que me gustaría, sí, adelante, maestro. Un segundito, porque creo que lo que dice Alicia es maravilloso, maravilloso, y me encanta cuando nos tenemos que poner filosóficos. Yo complementaría diciendo una cosa, esto es una opinión muy personal. Como decíamos al inicio, cuando estamos tokenizando activos, realmente no estamos tokenizando activos, realmente no estamos convirtiendo el activo, no lo estamos convirtiendo en bits y lo estamos subiendo a una cadena de bloques. Lo que estamos haciendo es que estamos representando los derechos o ciertos derechos relacionados con ese activo en una cadena de bloques. Entonces, en este caso, sí, entiendo perfectamente cómo nos pone Alicia. O sea, estamos tokenizando los derechos fideicomisarios que, como bien puntualiza Roberto, pudieran ser derechos reales, personales, Y creo que le da el clavo, porque lo importante, y si solo se van con una idea de esta sesión, para mi gusto sería que realmente cuando tokenizamos activos, lo que estamos haciendo es representar derechos, ya sean reales o personales, sobre ese token. Y conforme vamos subiendo los niveles,
Si es un tema de copropiedad, estamos representando derechos de copropiedad. Si es un tema de sociedades, estamos representando acciones. Y en un tema de fideicomiso, estamos representando técnicamente los certificados de participación que por ministerio de ley traen los derechos incorporados. Entonces, sí, realmente lo que estamos haciendo siempre es tokenizar derechos, ¿no? Porque los bienes no se pueden. Si somos muy filosóficos y técnicos, desde mi punto de vista, los bienes nunca se pueden convertir en bits. Todavía no tenemos esa tecnología y nunca la vamos a tener. Pero lo que sí podemos es representar en bits los instrumentos donde constan esos derechos, ¿no? Se me hizo muy interesante. Muchas gracias, Alicia, por la Gracias, presentación. maestra Alicia. Por aquí hay otra pregunta muy buena de Julia Berenice, solo la voy a leer, pero esta la resolvemos más adelante en la sesión. Cuando hablaste, maestro Conde, de cómo a través de un smart contract es posible, por ejemplo, que se revierta la titularidad de un certificado a través del mismo blockchain por un incumplimiento. Pensemos en un incumplimiento de pago parcial. Va a quedar mucho mejor plasmado con la segunda parte de la sesión. Y ella pregunta, ¿dónde queda el principio de no ser privado de bienes o derechos sin ser oído y vencido en juicio? Hay excepciones al ser oído y vencido en juicio. Recordemos cuando estamos dentro del ámbito del derecho privado. Dentro del ámbito del derecho privado es posible, yo solo voy a mencionar un ejemplo y no es al que quiero llegar, pero solo para que recordemos que es posible cómo un privado puede ejecutar sobre bienes de otro privado. El primer ejemplo es en las garantías reales, la garantía pignoraticia o la garantía derivada de la prenda. Ahí el particular, cuando le incumple a la contraparte, él ejecuta la prenda. 1. 2. Segundo ejemplo, precisamente en la sesión que estamos, los derechos, el fiduciario puede ejecutar garantías siempre y cuando esté pactado en el contrato. Y entonces ya con esta segunda acepción ya nos vamos acercando a lo que comentas, maestro, de cómo a través del fideicomiso podría ser posible programar una instrucción en el contrato que sea ejecutada en un smart contract de revertir propiedad, titularidad de un certificado o limitar derechos a través de la blockchain. Y nótese que yo creo que no te están privando, porque tú puedes agarrar, escribir tu demanda, presentarla y someter a la decisión de un juez si ese clawback o si eso que se pactó es o no correcto, legal, adecuado. Entonces, sí va a haber, o sea, al final del día, si tú dices, oye, me están privando un derecho y esto es total y absolutamente está mal, o sea, vas a poder tener esa oportunidad. O sea, eso es importante que sí, cuando siempre, no porque algo esté en una blockchain, no le aplica la ley, y más cuando lo estructuras de esta manera. Entonces, corporativamente, en el derecho corporativo, puedes hacer acuerdos entre accionistas que involucren, por supuesto, pues que ante cierta, por ejemplo, se emite capital, si no lo suscribes, si no lo pagas, se reduce automáticamente el capital y se cancelan tus acciones. No está pagado el capital, tú todavía no tienes, digamos, podrías argumentar, todavía no tienes ese derecho porque no has pagado el capital, apenas está suscrito pero no pagado, ¿no? Pero aunque tú creas que te están quitando algo, que te están afectando tu patrimonio, aunque yo no vería cómo hacer ese argumento, pero si tú creyeras que te lo están quitando, podrías ir de todas maneras a ventilar esto a las autoridades judiciales, quienes decidirán. Si la autoridad judicial decide, ¿sabes qué? Efectivamente no te lo pudieron haber quitado, sentencia, primera instancia, segunda instancia, nos vamos a los amparos que sean necesarios y al final terminas ganando, pues se te regresa, ¿no? No nos estamos sustrayendo finalmente de estos principios, ¿no? Desde mi punto de vista. Y para que quede completamente zanjado este asunto, ojo, los pactos comisorios expresos no bastan solamente con redactarse de forma simple y llana. Aquí los maestros fiduciarios dentro del fideicomiso son los expertos, pero quiero leer la definición del pacto comisorio expreso, que es precisamente la institución dentro del derecho mexicano que permite este tipo de ejecuciones. Pacto comisorio expreso, acuerdo formal en los contratos donde se establecen las causas detonantes. Para el perfecto del smart contract es causas es el detonante, el trigger, procedimiento, lo que sucederá, y las consecuencias, el efecto final del smart contract,
de la resolución por incumplimiento de una de las partes, y esto es lo importante, sin necesidad de declaración judicial. Lo tenemos en el Código Civil Federal y lo tenemos en todos los demás códigos de los estados, el pacto comisorio expreso, para poder ejecutar a través de smart contracts garantías, incumplimientos y otro tipo precisamente de, tienen que ser principalmente penas por incumplimientos. Hay que redactar bien el pacto comisorio expreso para que el smart contract después lo ejecute. Es perfectamente plausible dentro del contrato de fideicomiso. Oye, y pareciera ser que es algo muy sencillo, ¿eh? No, No lo es. El pacto comisorio expreso es, o sea, cuando quieres ejecutar un pacto comisorio expreso, es probablemente de las formas más fáciles de revertir en un juicio por la redacción, por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por el modo de notificar, pero ahí está el secreto, ¿no? Y es un poco lo que quiere decir, precisamente por eso, no es así de sencillo, ahí redáctale y ya hagamos, tokenicemos activos a través de un fideicomiso. Sí me gustaría como ponerlo, ¿no? Es un proceso que, digo, a nosotros en el despacho cuando analizamos este tipo de acuerdos, son análisis y discusiones entre los socios y redacciones que toman, o sea, cada caso concreto hay que analizarlo con la precisión debida, porque si te sale algo mal, pues al final del día, ahí está la responsabilidad. Al final del día, nosotros como abogados tenemos responsabilidad civil por dolo o negligencia, como cualquier prestador de servicios. Entonces, es algo bien particular y bien interesante que se los estamos pintando muy facilito, pero para nada. O sea, requiere de un expertise considerable y de redactar y redactar y redactar. No sé si hay algún otro comentario, hay muchos muy buenos. La verdad es que creo que hoy sí nos vamos a exceder un poquito de la hora. Y una disculpa para todos porque es viernes. Pero no sé si les gustaría tomar alguno, no sé, hay algunos desde el oráculo, gracias, en la especificación. El oráculo es un software que sirve de puente para que los contratos inteligentes puedan interactuar con datos del mundo. Completamente de acuerdo. Es decir, es esta conexión que puede alimentarse de eventos, hechos, actos, condiciones para disparar otros, ¿no? Es una condicional. En este sentido, no sé si te gustaría, querido Conde, buscar alguna otra cuestión en el chat que te salte, que te brinque antes de pasar a la siguiente parte de la charla. No, me parece, nada más poner en contexto lo que nos pone Manuel, ¿algún fiduciario aceptará un mecanismo de ejecución extrajudicial a través de un smart contract? Esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, porque los fiduciarios ya aceptan este tipo de ejecuciones, digo, no cuando están involucrados tokens criptográficos con ERC20, probablemente los empezaremos a ver en el futuro, pero hoy en día pues ya existen este tipo de ejecuciones que los propios fiduciarios aceptan en caso de que ciertas situaciones sucedan, ¿no? Como por ejemplo que ciertas decisiones del comité técnico o ciertos temas, pues el fiduciario sigue con esas reglas. Las negocian mucho, eso es cierto, las negocian mucho en la práctica, son muy cuidadosos en analizar casi palabra por palabra en estos temas, pero está bien. Yo creo que no me sorprendería si se los logran vender a algún fiduciario, y si tenemos aquí gente que trabaja en fiduciarios de los bancos, pues anímense porque de verdad que está muy divertido este tema. Pues sí tenemos varios fiduciarios por aquí. Estaría increíble que levantaran o empezaran a levantar las manitas para decir, sí, aquí, todos hacemos. Sí, hay buen negocio, y que si no, que nos digan y les mandamos clientes. Claro. Bueno, Roberto, preparaste una tabla que no sé si te gustaría comentarnos un poco respecto de cuál es la comparativa en relación a lo que hemos platicado de forma previa. Ahora sí que todos tuyos. Sí, esta tabla lo que pretende es precisamente poner visiblemente todas estas, no deficiencias, pero retos que representaría el lograr cualquier proyecto. En el primer caso pusimos un proyecto inmobiliario, en el segundo caso va a ser un proyecto
mobiliario y no de cualquier tipo de mueble, sino de ese mobiliario. Pero esencialmente el tema es tipos de derechos y por qué la tokenización hacia cripto verdaderamente es plausible, no únicamente, pero sí idealmente dentro del derecho mexicano a través del fideicomiso, como ya lo hemos estado adelantando y comentando. Empecemos por el tipo de derechos. Aquí lo tenemos: copropiedad o sociedad o fideicomiso. Pues ahí tenemos algunas características que por Ministerio de Ley nos impiden ejercer derechos a través de una red digital por internet. Los derechos reales requieren registro, transmisión ante notario público. Estamos hablando de inmuebles. Esta formalidad no es para los muebles. Cada copropietario requiere de su escritura. Las normas son muy rígidas, etcétera, etcétera. La publicidad de la propiedad en el caso de las copropiedades o de la sociedad, pues es completamente público. En el caso de la propiedad está registrada en registro público, en catastro. En el caso de una sociedad, las acciones, aun de las sociedades anónimas, ya no son anónimas. En cambio, en los fideicomisos cabe la posibilidad de guardar mucha más secrecía o mucha más privacidad, dependiendo del tipo de derechos y dependiendo de cómo se estructure. Ventajas de hacerlo a través de un fideicomiso. Y así, si vamos bajando, lo vamos viendo continuamente, ¿no? Los impuestos de transmisión patrimonial al momento de enajenar. Pensemos en el caso, aun pudiendo tokenizar los derechos reales de una copropiedad, pues no podríamos enajenarlos. Sería nula la enajenación que hiciéramos a través de una blockchain, porque necesariamente derechos reales hay que pasar por un notario, hay que formalizar. Del contrario, es potencialmente nulo ese acto, cosa que no sucede, no tanto, con la enajenación de acciones y definitivamente no sucede con derechos fiduciarios, derechos fideicomisarios. Por ahí había una pregunta que sí quisiera, y nadie mejor que tú para responderla, maestro Conde, una pregunta que quisiera tomar. Alguien preguntaba si es lo mismo o si nos referíamos a lo mismo cuando hablamos de certificados de participación y de derechos fiduciarios. ¿Podrías ponernos enfrente, por favor, esa distinción cuando hablamos de uno y de otro? Bueno, también sin afán de ponernos muy técnicos, sabemos que el contrato de fideicomiso es un contrato que tiene tres partes, ¿no? Un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario, en donde el fideicomitente aporta o afecta en propiedad fiduciaria ciertos bienes para que un fiduciario, que tiene que ser una entidad financiera en nuestro derecho, los administre en favor de un tercero que se llama fideicomisario, que puede ser la misma persona que el fideicomitente o alguien más, ¿no? Y los fideicomisarios tienen derechos fideicomisarios, que son los derechos que se otorgan a su favor en el documento constitutivo del fideicomiso, y que la institución fiduciaria es la persona que va a verificar que así se cumplen. Ahora, los certificados de participación técnicamente son títulos de crédito, o sea, son títulos valor, ¿no? Quizá de crédito no, se regulan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y básicamente lo que son es que son estos certificados o son estos títulos que representan derechos en un bien que está dentro del patrimonio afecto a fideicomiso, ¿no? Y usamos estas palabras extrañas porque por temas técnicos, pues el fideicomiso no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio, etcétera, pero sí hay cierto patrimonio que está sujeto al fideicomiso, ¿no? Si es el contrato, mandato, etcétera, como existen diversas teorías, pero estos bienes que están sujetos a esta administración, los derechos que representan a estos bienes se pueden incluir o poner dentro de unos papelitos, unos títulos que son los certificados de participación. Y si te vas al artículo 228A de la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vas a ver en qué casos, cómo son, y de ahí en adelante pues vas a ver toda la regulación, ¿no? A lo que nos referimos. Entonces, por un lado, ¿qué son los derechos fideicomisarios? Son los derechos que tiene un fideicomisario
sobre el patrimonio o que están relacionados con el patrimonio que está afecto a fideicomiso. ¿Y qué son los certificados de participación? Son títulos valor, son títulos que representan ciertos derechos relacionados con estos bienes. Y hacer la diferencia entre título o nada más derechos es importante por un tema técnico, jurídico. Al momento en el que tienes los derechos cristalizados en un título, entra como son, después los puedes transferir, son fácilmente negociables, entra todo lo que es la regulación de ley del mercado de valores en específico. Digo, no sé si eso aclare, tampoco me quiero extender un poco, pero sí. No, tal cual. Era importante decirlo. Y en ese sentido, oye, ¿se pueden tokenizar ambos? Se pueden tokenizar ambos. ¿Qué sería preferible? Dependiendo del tipo de proyecto, definitivamente los certificados de participación, porque ya tienes también, de nuevo, la asociación de un activo subyacente en forma de un derecho declarado, regulado por la ley, que simplemente cuyos derechos asociados vas a ejecutar o se van a ejecutar, se van a ejercitar a través de un smart contract. Si nos dan la siguiente diapositiva. Y creo que le da, que un poco también, le da mucho valor. Entre más te acojas a una figura que ya está establecida en los ordenamientos legales, más fácil la institución fiduciaria se va a subir al barco, ¿no? Si le dices, oye, mira, es con este fundamento, ¿no? Es más fácil que la institución fiduciaria diga, sí, jalo, ¿no? Al menos en mi experiencia eso ha sido con instituciones fiduciarias, con notarios y con corredores. Totalmente de acuerdo. Reglamentación, gobernanza y también, por supuesto, el tema de impuestos. Aún tokenizando derechos reales en una copropiedad o incluso en una sociedad, desde el momento de realizar una transacción, se detonan la causación de diversos impuestos. Algunos de ellos incluso, como en el caso de los derechos reales, que tienen que ser retenidos y enterados por un notario. O sea, ya no solo estamos hablando de la potencial nulidad o nulidad relativa de la transacción, sino también del incumplimiento de obligaciones por ejecutar diversos derechos que necesariamente querríamos ejecutar a través de un smart contract con los derechos fiduciarios, fideicomisarios, dependiendo del tipo de derecho asociado u otorgado al fideicomisario, o el tipo de derecho que sea ejercitable a través de la blockchain, podemos inclusive no causar o no detonar esos impuestos. Definitivamente en el caso de enajenaciones, los tendríamos. La enajenación de casi cualquier tipo de derecho va a causar impuestos, pero habrá ahí sí, de nuevo, que acudir. Ya no solo, y lo hemos dicho en cada sesión, el maestro Conde inició con un disclaimer extraordinario, nada de esto es consejo legal, les estamos diciendo lo que se puede, lo permite, pero ejecutarlo requiere. No nada más un maestro fiduciario experto en criptografía o en criptoactivos, sino además también, recordémoslo, para todo fideicomiso necesitas el corporativista y el fiscalista para que te diga cuáles serían los efectos o potenciales efectos de ejecutar el contrato de fideicomiso. Y así podemos irnos también hasta la última diapositiva, bueno, la siguiente diapositiva de este esquema, en tanto posesión y otros aspectos, cómo se graban los derechos reales, cómo se graban las acciones, y en cambio en el caso de los fideicomisos, pues los derechos fiduciarios pueden otorgar, fideicomisarios pueden otorgar o no derecho de posesión, en el caso del ejemplo primero que analizamos, sobre una unidad, sobre un área común. Inclusive me encantó el ejemplo que pusiste, maestro Conde, el acceso a un estadio, por ejemplo, al tokenizar los derechos a través de un fideicomiso. Traigo el token o el NFT en mi cartera, en mi crypto wallet, y acerco, y entonces hay ese intercambio de conexión entre el wallet y el sistema blockchain del acceso al estadio, y accedo porque tengo la llave para... Y todo eso, si bien se programa a través de programación criptográfica, esencialmente está contenido en las reglas de operación de un fideicomiso. No me detendría más aquí, creo que es un excelente esquema para poder analizar este. ¿Sí?
Hay un par de preguntas que igual valen la pena. Igual me gustaría que se las pueden tomar para continuar con la segunda parte. Sí, claro. Perfecto. Pues mira, yo tomaría de entrada hacia adelante. No, dime, Robert, dale, dale. Sí, aquí está. La de Jaime Frías me parece buenísima, maestro, porque esencialmente lo que te está preguntando es, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos, el 1, 2, 3, en materia de ingeniería jurídica para llegar a tokenizar un activo? ¿Cómo se tokenizan esos certificados? Y dice, me refiero a los actos jurídicos que implica. ¿Crees que en una especie de 3, 4, 5 tweets nos puedes decir, paso 1, haría esto, paso 2, haría esto, paso 3, haría esto? 1. Haz un contrato de fideicomiso en escritura pública. 2. Haz el acta de creación de los certificados en escritura pública. 3. Dentro de esa acta de creación de certificados, establece las reglas de qué van a tener, qué derechos van a tener, ahí sí, al gusto o como lo demande tu proyecto. 4. Mándale esos documentos explicaditos a un ingeniero para que programe el smart contract. Y ya está. 5, colócalo en la blockchain que quieras. Puede ser una blockchain interna para que solo los socios puedan ejercer la gobernanza a través de, bueno, los socios, ¿no? Los fideicomisarios ejerzan la gobernanza y sus derechos a través de esa blockchain, o ya si fuese otro tipo de fideicomiso, que eventualmente pudiéramos ver ese tipo de derechos. Ojo, en México todavía no se puede, pero que ese tipo de derechos fuesen potencialmente adquiribles, enajenables, circularan a través de otro tipo de blockchains. Ahí están los 4 pasos para tokenizar. El doctor Héctor Romero también nos hace mención respecto de las ventas públicas o colocación de certificados de participación. Igual, no sé si quieren leer la pregunta o si quieren entrar al tema. La leo. No podrías hacer ventas públicas o colocación, precisamente es lo que comentábamos hace un momento, de certificados de participación, o no le afecta la limitación al no ser títulos valor. Mira, yo te diría que los certificados de participación son valores. Y esto no solamente va a aplicar a los certificados de participación, va a aplicar a casi todo lo que estamos haciendo. Si tú haces, ahorita que hablemos del Vaca Coin, si tú haces un NFT para representar una parte alícuota de un bien, aunque no lo hagas a través de fideicomiso, aunque no lo hagas a través de sociedad, aunque lo hagas únicamente un bien mueble y sea plenamente válido y perfecto, desde mi punto de vista, al subirlo a una tokenización, estás creando un valor. Y al estar creando un valor, aplica ley del mercado de valores y 100% no puedes hacer ofertas públicas, porque si no, es cárcel, ¿no? O cumples con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registras en el Registro Nacional de Valores. Nunca he visto que en el Registro Nacional de Valores haya criptovalores. Estaría padre hacer el intento a ver si nos lo registran o no. Nunca lo he hecho, ¿no? Full disclosure. O te vas a una de las excepciones del artículo 8, que en este caso creo que nada más te van a servir fracción primera y fracción segunda, que es inversionistas institucionales o calificados. Y en el caso de criptoacciones o criptopartes sociales, a menos de 100 personas. Pero si no cumples con estos requisitos, definitivamente, de acuerdo con Héctor, no puedes hacer la oferta pública del token, lo cual es interesante porque todo el mundo crea el token y lo sube a un exchange y ya está haciendo ofertas públicas a través de internet. Entonces, aguas, hay que tener cuidado con eso. Desde mi punto de vista, o se cumple o si no se puede estar pues actualizando ciertas consecuencias jurídicas que quizá no las quieren tener. Y aunque salgan diciendo que el código es ley y no les va a pasar nada, ahí está el Securities Exchange Commission en Estados Unidos, que sí ha perseguido por hacer ofertas públicas. Entonces yo lo pensaría 2 veces y me asesoraría bien antes de tomar la decisión.
Perfecto, vamos al caso número 2. Este va a ser un poquito más corrido porque ya algunos conceptos se vieron y partimos de una base. Y ahora sí le vamos a entrar al caso de las vacas. Javier, uno de los hijos del difunto señor Arechiga, quien es uno de los productores bovinos más importantes del norte del país, le dejó como legado uno de los ranchos con más de 500 cabezas de ganado. Javier, siempre atento a las nuevas tendencias y una persona activa e informada, tiene un selecto grupo bovino que ha creado y con cuidados especiales crianza de inseminación, bovinos de grandes ranchos a nivel internacional, prácticas muy específicas, cuidado de ganado, certificación orgánica, múltiples factores que le han dado un reconocimiento y obtención de premios nacionales e internacionales. Javier recientemente vio un proyecto llamado Finca Token en Bolivia y está obsesionado con la idea de que cada uno de sus reses, mismos que tienen una características especiales derivado de su procedencia, ya sea por linaje o tratamiento, pues puedan ser previamente adquiridas por sus clientes, chefs, restauranteros, carnicerías premiums o coleccionistas conocedores. Un asesor con experiencia en esta materia le propone lo siguiente: aportar el total del ganado a un fideicomiso donde se regulen los derechos y los deberes de los titulares fideicomisarios y posteriormente programar esos derechos en un smart contract y convertir cada derecho fideicomisario en un token dentro de la blockchain. Entonces, bueno, aquí esta es una solución que puede preverse para esto, es decir, se aportan, en este caso, las cabezas de ganado o el ganado completo para que se pueda tokenizar. Cuéntanos un poquito, Roberto, Conde, en este sentido, bueno, pues el asesor hizo saber que a través del smart contract, regulado en fideicomisos, es posible que el dueño de cada token dé seguimiento a la salud, precio y cotización de las cifras de cada cabeza de ganado que corresponde a su token. Es decir, vincular el token, es decir, este elemento tokenizado a en este caso, un semoviente, un animal. B, vender parte o la totalidad de las cabezas de ganado, simplemente transmitiendo el token que le corresponde a cambio de cualquier otro token o criptomoneda e incluso fiat. Y C, revertir la compra sin necesidad de ir a juicio de forma automática en caso de que el comprador no pague. D, tomar decisiones respecto a la totalidad de la camada a través de votaciones electrónicas en las que solo participaría quien sea dueño de los tokens, con base a alimentación del ganado, venta conjunta, decisiones, es decir, si de pronto sube el valor de la carne, a lo mejor es un bovino, es una camada que no es de alta calidad, pues vende, ¿no? Ahorita es buen momento. Elegir los miembros del comité técnico a través de votaciones electrónicas únicamente por parte de quienes sean dueños de los tokens. F, garantizar la responsabilidad del comité técnico a través de una garantía en cripto, de tal modo que una mala administración sea penalizada en forma automática. G, programar un smart contract con una instrucción que dé que para una venta futura del token, una comisión vaya directamente al pool de inversionistas. Convencido de la estrategia, Javier decidió tokenizar a través de NFT las cabezas de ganado más valiosas y singulares, tales como los sementales, de tal modo que el dueño del NFT pudiera tener la trazabilidad del animal, tomar decisiones respecto a su salud, alimentación y decisión respecto a las exposiciones en las que participaría. Y respecto a las manadas, es decir, a las que no son reses especiales o específicas, a las que sí son fungibles, estas cabezas de ganado destinadas para la industria cárnica optó por crear tokens genéricos que otorguen a sus tenedores la posibilidad de participar en las ganancias o pérdidas de cada generación, pudiendo comprar más participaciones, es decir, más tokens, o vender su participación en un mercado descentralizado sin intermediarios. A ambos, los dueños de los NFTs y de los tokens, otorgarles derecho de decisión sobre los temas del día a día a través de votación electrónica por blockchain. Bueno, creo que está bastante complicado. No sé si quieran como sumarizarlo, porque de pronto a más de uno se les perdió. Igual, si quieren revisarlo, están en su chat. Pueden meterse al PDF y lo pueden revisar. Pero a ver, Robert, sumarízanos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el caso? Hay que ponerlo un poquito más aterrizado.
Claro, esencialmente tenemos a un dueño de ganado. Cuando lleguemos aquí, creo que podemos incluso empezar a hablar de las DAOs para efectos incluso de tokenizar y otorgar gobernanza descentralizada respecto de este tipo de activos. Totalmente. Dos cosas. La primera, les voy a decir un secreto. No sé si mucha banda que nos está siguiendo aquí sabe. Yo tuve la oportunidad de publicar un libro que se llama Tecnojuristas, que lo pueden encontrar en cualquier de estas librerías que tienen los espectaculares amarillos, o si no, en Twitter les voy a pasar la liga de donde lo pueden adquirir. Y el libro tiene un capítulo que se llama Criptodesastre Ultramoderno, en donde pongo un ejemplo del Bacacoin y hago un análisis del Bacacoin, precisamente analizando este tipo de temas, y el libro básicamente es un manifiesto de cómo aplicar leyes de 1900 a tecnologías del año 2000, ¿no? Para desmitificar la idea de que la tecnología avanza más rápido que el derecho, porque eso es imposible desde mi punto de vista. Y en ese libro les cuento por qué. Pero aquí el punto es que cada que nosotros queramos crear un token que represente alguno de estos derechos, derechos reales, derechos a obtener a los frutos, derechos a la toma de decisiones de qué hacer con este ganado, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a partir de la base de que no heredó el rancho con el pie de cría, porque entonces a lo mejor es bien inmueble, sino vamos a suponer que son bienes muebles y que no tendrías este rollo, ¿no? Pero cada vez que crees un token representando estos derechos, desde mi punto de vista, lo que estás creando son valores. Y por lo tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues si tú te vas a la definición de valor, artículo 2, última fracción de la ley del mercado de valores, certificados en donde se acredite la parte alícuota de un bien, derechos de crédito, hay varios supuestos. En la gran mayoría de estos supuestos vamos a estar creando valores. Entonces, ya sea que lo hagas directamente en una copropiedad y generes esos derechos y generes estos certificados, estos tokens con esos derechos patrimoniales o con esos derechos para cobrar o con estos derechos para la toma de decisiones, o ya sea que los aportes a una sociedad y generes acciones, la clase A y la clase B, con derechos sobre sementales y no sementales, y cada uno de esos los representamos en un token, o ya sea que los fideicomitas y hagas la regulación de la cual ya nos comentó Robert y tengamos certificados de participación ordinarios. Desde mi punto de vista, en todos y cada uno de los supuestos vas a estar creando valores. La tokenización de activos es un tipo muy novedoso de valores que quizá no lo conocíamos hasta que llegó la tecnología de cadena de bloques. Y como tal, es muy probable que su transaccionalidad esté sujeta a las propias restricciones de la ley del mercado de valores. Nos dice Héctor, ¿puedes hacer roadshow privados, por ejemplo? Sí, hay algunos supuestos dependiendo del tipo de valor en que podrás hacer. Yo te diría, asegúrate que le estás haciendo la oferta a inversionistas institucionales o calificados, como lo define las regulaciones secundarias, ¿no? Pero tengan cuidado en esto, porque yo creo que es muy fácil técnicamente hacer esto y lanzarlos a un exchange. Pero el hecho de que sea fácil hacerlos, subirlos, describirlos, crear el token, no nos excluye de la aplicación de la ley. Entonces, ya cuando quieren hacer estos proyectos más formales, ya para ciertos tipos que pueden ser muy buenos, mi recomendación es asesores especializados que analicen punto por punto y que les digan cuáles son las consecuencias legales, ¿no?
Eso sería como mis 2 cents, mis 2 centavos de este caso muy complejo, porque le puedes meter cualquier derecho, derechos de gobernanza, puedes estar incluso creando estos famosos DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, en donde mucha gente, hay algunos países, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana, ya existen personas morales o compañías que son DAOs y que están reconocidas legalmente. Tú te puedes organizar como una DAO para hacer esto solamente en tokens, y a lo mejor te van a aplicar las reglas de la asociación en participación, que no hablamos, pero que probablemente también ahí podemos barajar. Entonces, hay muchas herramientas que podemos utilizar para saber cómo estructurar nuestro proyecto. Y lo bonito del derecho privado, que aquí no es derecho, acuérdense, no estamos hablando de derechos, de derecho público. El derecho público es quizá el que ahorita es el más famoso, pero el derecho privado, que es precioso, nos da la oportunidad de poder optar por distintas herramientas para estructurar mejor nuestros proyectos, para estar plenamente protegidos, para tener certeza legal y para poder aprovechar mejor pues las ganancias que nos da ese proyecto, ¿no? Entonces esa sería mi conclusión rápida, mi comentario rápido sobre el caso. Y yo quisiera añadir que uno de los aspectos para no incurrir precisamente en estas ofertas públicas, de tal modo que incurriéramos en la violación a la ley del mercado de valores, sería precisamente el limitar que no puedan circular fuera de los fideicomisarios originales los tokens. Oye, ¿pero qué no los creamos precisamente para que circulen? No, no necesariamente. Aquí tenemos A, B, C, D, hasta el E o el F, de múltiples posibilidades de ejecución de derechos respecto de activos subyacentes que fueron tokenizados, y una de esas posibilidades, por supuesto, es el enajenar a través de blockchain. Pero si limitamos la circulación, y eso no nada más se hace en el contrato de fideicomiso, no se podrán enajenar los certificados de participación o los derechos fideicomisarios sin autorización del consejo, etcétera. No, no solo contractualmente. Se puede programar en el smart contract que simplemente no sea posible que circulen los tokens, pero todas las demás funcionalidades sí las tengan. Entonces, cabe perfectamente tokenizar este tipo de derechos a través de un fideicomiso para ejercer todas las demás múltiples actividades asociadas a esos derechos fideicomisarios. Claro, lo ideal es precisamente lo que hemos venido comentando y lo que ya hacemos con otros tokens, con otros criptoactivos, que aumente el valor y ponerlos a circular. ¿Crees, Conde? Yo casi dejaría esto, porque todo esto son simplemente ejemplos de todo lo que de algunas de las cosas que se podrían hacer tokenizando activos a través de fideicomiso, pero casi cerrar ya esta sección y preguntarte, ¿a cuánto estamos? ¿A cuánto ves que estemos de esta posibilidad de tokenizar y hacer circular? ¿Cómo se ve, sobre todo desde allá, desde el país vecino, donde, como dices, Securities and Exchange ha perseguido a la organización Ripple precisamente por colocar valores, y ellos dicen que no son valores, y en fin, y en México van ganando no los de Ripple, ¿eh? Ripple o sea, van ganando los de Ripple, exactamente. Ha tenido buenas, sí. Mira, yo creo que, a ver, hoy en día ya existe la regulación para que lo hagas conforme a la ley, ¿no? ¿Qué tan fácil va a ser que te registre el Registro Nacional de Valores un criptovalor? No lo sé. Sería bueno intentarlo. Si a alguien se le ocurre, invítenos y